Bien, buenas tardes. Siendo el día 5 de mayo del 2021, vamos a trabajar este tema de liderazgo adaptativo. Y la forma de trabajo es diálogos con ustedes. Esa es la forma de trabajo. Es un diálogo permanente. Así que yo les voy a pedir que participen. El tema no se queda en mi persona hablando y hablando y hablando, sino es una construcción de diálogos, de saberes. Bien, a ver, liderazgo adaptativo, que es lo que vamos a trabajar en este momento. Bien, eh, vamos aquí. A ver, profesor Said Aranda, ¿cómo está? Buenas tardes, profesor Said Aranda. Profesor, buenas tardes. Soy la profesora Liz Villacati. Disculpe que esté con el nombre de mi pequeño. Lo que pasa es que él usa la laptop para que haga sus clases de primaria. Hola Liz, buenas Sí, tardes profesor. Liz. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Liz, un favor, quiero que leas el PowerPoint. Ya, ¿me permite un momentito, por favor? Sí, Ya, ¿empiezo? sí Liz. Ok. El liderazgo adaptativo se trata de cambiar para ir más allá de adaptarse a los problemas y retos diarios. Ayuda a enfrentar retos donde el estatus que ha sido desafiado y donde el cambio es muy profundo. En este tipo de circunstancias, necesitamos ir más allá de soluciones de corto plazo. Por tanto, el foco principal debe ser retar a la organización y a sus individuos, lo que conlleva una gran cantidad de riesgos para el líder involucrado, comentó Jan Van Hooijdonk. Ya. Entonces, Liz, dice que el liderazgo adaptativo se enfrenta con el status quo. ¿Tú qué entiendes por el status quo? Eh, bueno, a donde yo llego a entender es pues de que se, se llega a adaptarse a situaciones en las que algunas veces podemos nosotros encontrarnos, como en el caso pues de en esta pandemia pues se podría uno adaptarse como docente pues a los cambios con respecto a la tecnología como docente, me refiero, ¿no? Entonces, y también los estudiantes se podrían adaptar también a ello para poder continuar con los estudios, se podría decir, ¿no? No sé si tal vez Ahora, esté bien. ¿tú conoces el concepto de status quo? El status quo. Para serle sincero, profesor, no tengo conocimiento sobre el status quo. Ya. El status quo es un término en latín que significa lo que estamos acostumbrados, lo que es permanente, lo que vivimos, nuestra rutina, nuestra forma de pensar, de actuar, y de pronto nos la cambian. El status quo es algo en el cual nos sentimos cómodos, pero de repente cambian las circunstancias y como que ya no estamos tan cómodos. Por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, ¿cuántas veces, no sé si te ha sido chocante pasar de las clases presenciales a las clases a distancia? Bueno, sí, le comento pues que el año pasado inicié con mi carrera profesional y para mí ha sido un poco difícil pues también lograr adaptarme con el tema pues de la tecnología y bueno, poder llegar sobre todo a mis estudiantes, puesto que mi zona o
o mi área de trabajo es el inglés y llegar o poder enseñar el inglés de manera virtual, para mí, sinceramente, se me hace un poco complicado porque los pequeños pueden ver un video o pueden ver, o pueden ver una imagen y referirse o enfocarse en lo que puede decir esa imagen, pero si es que el docente no está presencialmente allí para poder indicarle cómo se pronuncia o de qué forma uno puede también conocer esa, por ejemplo, de los colores, etcétera, eh, el estudiante no va a lograr el desarrollo de sus conocimientos al 100%, puesto que en algunos casos, como le digo, en mi situación, en la zona rural donde yo estoy, pues, dictando las clases, algunos padres de familia, pues, incluso no cuentan con celular. Entonces, hay algunos de mis estudiantes que, pues, no he logrado, pues, llegar a contactarme con ellos. Y, para mí se me hace, la verdad, muy frustrante poder, tener que tal vez dejar de lado a mis pequeños, sin que tal vez ellos tengan la oportunidad de poder, aprender un nuevo idioma, ¿no? Que también es parte de su educación. Y aparte de eso, pues el hecho de que un estudiante tenga un celular y tenga la capacidad de poder estar presente en una clase Zoom o poder descargarse el trabajo que yo posiblemente les envíe a su WhatsApp y tal vez me digan, profesora, mire, no cuento con estos archivos o no puedo descargarlos porque no tengo esta aplicación. Entonces, como docente yo tengo que estar pues a la orden de mis estudiantes, ¿no? Para que ellos puedan adaptarse de una u otra forma y poder aprender el idioma. Y ahora, como le comento también, en algunos casos tampoco hay cobertura. Entonces eso también es para mí es una situación muy complicada. Y la verdad es que sí, me frustra de que mis estudiantes no lleguen pues a desarrollarse al 100% como me hubiese gustado, ¿no? Muy Gracias. bien, gracias Liz, gracias por tu aporte. Entonces vemos que en el caso de Liz, un punto era cuando había las clases presenciales y ahora distinto es las clases a distancia, porque Liz siente de que no hay la tecnología y muchas situaciones como que no se cumplen. A ver, profesora Carmen Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Carmen, ¿me escuchas? Profesor, disculpe, ¿puedo tal vez agregar un poquito más de la profesora Liz? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Sí, soy Liz, profesor. Ah, ya, sí, sí, te escucho. Sí, solamente agregar una cosita nada más, ¿no? Es que, por ejemplo, en algunos casos en las zonas rurales, pues los padres de familia, pues, están enfocados más, a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Y pues ya está dejando prácticamente de lado, pues, un poco la educación de los pequeños, ¿no? Entonces, eso también como que a nosotros no nos ayuda mucho, ¿no? Porque nosotros podemos tener toda la disponibilidad de tiempo para poder que ellos puedan presentar sus trabajos, nosotros enviar los trabajos, etcétera, pero también hay, hay ese lado de los padres de familia que se podría decir en algunos casos, ¿no? Que no están enfocados también en ese tema, ¿no? Más ahora se están enfocando pues en ciertas cosas por el mismo hecho de que la pandemia pues ha cambiado prácticamente todo, ¿no? En la situación económica, en la educación, la salud, en muchas cosas y eso hace pues que algunos papás prioricen ciertas cosas y dejen de lado, por ejemplo, en el caso de la educación, ¿no? Muchas gracias. Ya, gracias. Profesora Carmen, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo Carmen, está, te hago una profesor? pregunta. Dígame, profesor. ¿Cuáles eran las ventajas del sistema presencial de trabajo? ¿Qué me podrías decir
entre aspectos positivos y negativos del sistema presencial de trabajo. Bueno, el sistema presencial, profesor, cuando nosotros trabajábamos con los niños, nos facilitaba trabajar mejor con los niños de forma presencial, profesor, porque teníamos ahí a los niños y podíamos de repente enseñarles, ¿no? Con cosas, con objetos que puedan palparlo, que puedan ellos verlo, profesor, tocarlo. Eso o sea, eso es una de las fortalezas, profesor, y no necesitamos quizás de repente mucho de la tecnología, porque donde yo trabajo, un poco que no tenemos el internet, es a veces la cobertura no es tan, tan amplia, profesor. Muy bien. Entonces, no era tan necesario internet porque estabas tú y podías hacer trabajos, ¿no? Con las manos, los niños podían aprender y todos estos aspectos, ¿no? ¿Qué debilidades habían en el trabajo presencial? ¿Qué no te gustaba, por ejemplo, del trabajo presencial? Bueno, casi poco, profesor. El presencial, que no me gustaba, bueno, quizás casi no tanto, profesor, siempre me ha gustado, o sea, más el trabajo presencial, porque como digo, ahí tenemos a los niños presentes y tenemos naturaleza donde podemos enseñarles muchas áreas, profesor. Y bueno, debilidad casi no mucho, profesor, porque como le digo, ¿no? La forma presencial creo, los niños aprenden mejor, como le dije, Sí, viendo la realidad, su entorno, palpando, profesor, viendo, por ejemplo, cuando enseñamos de las plantas, los niños lo tienen ahí, como digo, el entorno, todo está ahí, profesor, de forma presencial, entonces yo lo veo mejor el trabajo, profesor. muy bien, gracias. Profesor. Profesora Norma Toledo, ¿qué tal? Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Norma? Norma, ¿y el trabajo actual a distancia, qué aspectos positivos, qué aspectos Sí, negativos profesor. tienes con el trabajo actual? Sí, Entre el sistema actual de distancia, el trabajo a distancia. bueno, actualmente, profesor, lo que nosotros, la dificultad grande que tenemos ahorita es la conexión de internet. Yo en el presente año, a partir del mes de marzo, vengo trabajando con el Zoom. Primero empecé a trabajar por videollamada, que me dificultaba un poco porque tenía que trabajar individualmente. Luego he ido pasando con el Zoom. Ahora actualmente estoy trabajando con el Meet, que me ha mejorado bastante, pero lo que bastante me dificulta es la conexión de internet, porque hay algunos Supongo que algunos alumnos no tienen conectividad, ¿no, Norma? de conexión, profesor. Sí, profesor. Sí tengo todavía que no. Con ellos me estoy comunicando ahora por videollamada. Ahora también tenemos que pensar algo. En la actualidad, desde que hubo la pandemia y se ha desarrollado las clases presenciales, también ha aumentado los niveles de divorcio. No siempre, hoy por hoy, los niveles de divorcio han aumentado en las familias de separación. También no sé si a ustedes les ha pasado que los niños también ya quisieran volver a clases, quisieran hacer el trabajo presencial, como que los niños también están agotados de que sus papás los hagan de forma permanente, estar metidos en actividades laborales. Olga, Olga Beatriz, ¿qué tal? ¿Tienes alguna percepción de los niños en este momento? Buenas tardes, profesor. Sí, te escucho. Bueno, la educación a distancia también, como tiene sus, debilidades, también tiene oportunidades, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes ponen a prueba su disciplina, o sea, ya solos. También tienen, conocen otras nuevas técnicas de aprendizaje.
Pues, se podría decir también que ellos ya están aprendiendo a controlar y establecer su rutina de estudio, ¿no? Y de repente también por ahí el tiempo para realizar otras actividades, o sea, se les da más tiempo, ¿no? Para que ellos puedan desarrollar sus actividades. Eso sería una oportunidad para el sistema a distancia, ¿no, Y profesor? dime, Olga, ¿los alumnos ya quisieran volver a ser presencial por ellos? Los alumnos quieren ya volver a las instituciones educativas y más aún todavía los padres de familia, porque los papitos, a pesar que ellos en un porcentaje mínimo apoyan a sus padres por falta de conocimientos, los papás mismos también quisieran, ¿no? Pero también a veces por estas circunstancias que hay unos contagios en los distritos que nosotros a ver nos encontramos, ya sintieron un poquito de temor. Entonces dicen, profesora, por favor, todavía que no haya, porque ya hay muchos contagios y quien quisiera pues estar en esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Son etapas en las que de repente otros no han vivido esa experiencia, pero los que ya hemos vivido nos da un poquito de temor, así como los padres, ¿no? Entonces, es un poquito difícil, pero ya algunos niñitos ya quisieran volver porque no es igual la educación a distancia con una educación presencial, profesor Yepes, ¿no? 100% la educación presencial es una educación con objetos, con trabajos que tienen que manipular los niños, ¿no? Lo que de repente ahorita ellos en casa no cuentan con esos materiales, con esos objetos, se les dificulta tanto a los padres como a los estudiantes, profesor Yepes. Muy bien, profesora. Wilfredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Wilfredo Manrique. Soy Epes, buenas tardes, qué gusto. Hola, Wilfredo. Wilfredo, yo te voy a poner así, a ti te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Imagínate que tú haces tu informe mensual, te dedicas 2 días a hacer tu informe, bonito tu trabajo, y de repente te enteras que la DREA ha cambiado el esquema del informe. ¿Cuál es tu personalidad frente a este cambio de la noche a la mañana que a veces nos ocurre? ¿Cómo tú actúas frente a los distintos cambios? Profesor Yepes, es realmente, ha habido esa experiencia, ¿no? En esta oportunidad. Yo ya había hecho ya mi informe a la UGEL, pero después de unos cuantos días llega otro formato que tenemos que presentar el informe mensual con ese formato, ¿no? ¿Ya? Realmente, profesor, es lo que ocurre, pues hay estrés, ¿no? De parte de uno, posiblemente los demás colegas también lo han sentido esto, ¿no? Más que todo estrés, preocupación, más por encima que tenemos familias que están viviendo pues esa etapa de la pandemia, que se han infectado y peor todavía, profesor Yepes. Dentro de estas situaciones de cambio que a veces a los cuales estamos expuestos o situaciones inesperadas, podemos tener diferentes conductas. Por ejemplo, podemos tener una actitud calmada y más tarde lo hacemos, mañana lo mejoro. Una actitud que es la actitud más difícil de tener una actitud calmada. No es fácil ser calmado. Lo más fácil, lo más humano es explotar, es renegar, es molestarse, es lo más natural. Ante las diferentes acciones o políticas que saca el ministerio, que saca la DREA, bueno, en diferentes acciones la gente se molesta. Sí, Olga, te escucho, dime. Sí, Olga, pedías la palabra. Sí, no, sí, profesor. De todas maneras, quería acotar en cuanto a, de repente, al estado ánimo de los estudiantes. Es cierto que en estas circunstancias los estudiantes han cambiado bastante su estado de ánimo, ¿no? Se han vuelto un poquito más agresivos, ¿cómo le podría decir? Ya no
los papás nos manifiestan de que no hacen caso a los papás, pero sí que muy bien podrían hacernos casos a los docentes, ¿no? Ellos nos escuchan a nosotros y a sus papitos no los quieren escuchar, se han vuelto un poco malcriados, será por la situación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces es bastante difícil tratar con, de repente, con estos niños, pero permanentemente nosotros damos el socioemocional a los estudiantes. Tratamos de conversar, de dialogar con ellos, pero sin embargo, el carácter, la personalidad ha cambiado en los estudiantes, profesor Yepes. Muy bien, Olga. Entonces, Olga nos dice que inclusive algunos alumnos ya demuestran niveles de estrés y de violencia frente a sus padres. No quieren hacerle caso, están preocupados, están fastidiados los alumnos. Es una situación que se está dando al momento. Frente a los cambios, podemos tener la actitud de querer patear la silla, de querer tumbar la mesa ante los cambios, porque a veces los cambios no son tan agradables que a uno no, y nos generan dificultades, ¿no? Como les dije, ¿no? La cuarentena ha traído un aumento en el divorcio de las familias, de las personas, porque antes tenían el trabajo como una forma de disipar y ahora están ahí con el esposo, la esposa y las cosas no han ido bien a nivel nacional. Frente a esto, ¿qué significa liderazgo? ¿Qué significa adaptativo? A ver, profesor Alejandro César, buenas tardes. ¿Cómo está, profesor Yepes? Buenas tardes. Alejandro César, dígame. ¿Quién es un líder? ¿Cuál es el concepto de líder? Bueno, en el campo educativo es aquel que conduce el proceso educativo desde la plana directiva. El que conduce, el que ejecuta los proyectos, el que saca adelante los diferentes proyectos. Así es. Ya. Y yo te digo, a ver, ¿alguien tiene otro concepto de líder? Le pongo capaz a comunicar a todos. ¿Alguien tiene otro concepto de líder? Para Cremonini es el que lleva adelante los proyectos, el que empuja los proyectos educativos. ¿Alguien me puede decir cuál es el otro concepto de líder? ¿Alguien quisiera intervenir? A ver, voy a hacer preguntas yo. Profesor Yepes, buenas tardes. Sí, colegas, escucho. buenas tardes. Escucho. Bueno, el ser líder también nos dice o nos conduce, es un conjunto de habilidades también gerenciales, ¿no? Que nosotros se dice, ¿no? Es gerenciar trabajo en grupo, nosotros podemos gerenciar o directivas, a las directivas que tenemos, profesor Yepes, ¿no? De un individuo, hacia un logro de metas y objetivos. Nosotros empujamos, como se dice, ¿no? Gerenciamos, lideramos, y ahí estamos con el grupo de trabajo también, profesor Yepes. Yo les digo algo, les digo, vamos a caminar durante más de un mes en medio del desierto, llevemos agua, todo lo que pueda hacer, vamos a caminar miles de personas para salir de Egipto y para ir a un lugar llamada la Tierra Prometida, donde existen poblaciones que van a defender su territorio, su casa, su vivienda, pero nosotros vamos a ir porque esa es la Tierra Prometida. Y vamos a estar de 1 hasta 2 meses en el desierto, uno de los desiertos más áridos entre Egipto y Palestina. Y las personas alrededor dirán, no te creo. ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a caminar en el desierto? Tengo niños, tengo mi mamá que es anciana, tengo bebitos, tengo que cargar, capaz mi esposa está embarazada, pero vamos a caminar en el desierto. ¿Quién es un líder? El líder es el que logra a un grupo convencerlos para hacer algo. Te influyo y te motivo para que tú
hagas algo de lo que yo creo que es lo mejor para todos nosotros. ¿Por qué, por ejemplo, Moisés, voy al ejemplo de Moisés, ¿por qué Moisés es un ejemplo de liderazgo? ¿Por qué Moisés es un líder? A ver, profesora Gloria Pineda, ¿me escuchas? Profesor Yepes, disculpe, ¿me puede permitir opinar? Claro, te Soy la escucho. profesora Liz. Ya, Liz, Soy te la escucho. profesora Liz. Bueno, a mi entender, pues, a Moisés, pues, lo verían, pues, como un líder, como una persona capaz de incentivar, de motivar, ¿no? Y también de influenciar en las demás personas para que lo puedan seguir, ¿no? Al desierto, ¿no? O a donde tal vez les indique, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión, ¿no? Como un líder puede llegar pues a influenciar en una persona o en muchas personas, ¿no? Muchas gracias. El liderazgo tiene esa característica de convencerlos a ustedes para que ustedes realicen determinadas cosas, determinadas actividades. No siempre el líder está relacionado con que tú eres el jefe. Puede ser que el líder sea el jefe o puede ser que no sea el jefe. Por ejemplo, en un colegio puede haber un director, pero el director no ejerce un liderazgo y es otro, el profesor, el que logra influenciar al resto de sus colegas para realizar ciertas actividades. Por lo tanto, si bien es cierto que existen directores y existen jefes, no necesariamente los jefes o los directores son líderes. Es más, hay algunos que tienen el cargo de dirección y pareciera que siempre andan con temor, andan con miedo, que no lo vaya a procesar la DREA, no lo vaya a procesar el Minedu, de que capaz no quiere ninguna denuncia de la fiscalía, mejor no hago esto, mejor no hago lo otro, ¿para qué me voy a pelear? ¿Para qué voy a monitorear? ¿Para qué voy a acompañar? Entonces, muchas veces existen pues estos cargos directivos donde ves que no tienen esa capacidad de convocar y convencer y llegar a ciertos objetivos, ¿no? A la tierra prometida. Por eso les decía pues el concepto de Moisés, porque Moisés es el más claro ejemplo de un líder. E imagínense pues todo lo que va a pasar. No sé, Román o Crospova, ¿me escuchas? Marina, ¿me escuchas? Sí, profesor Yepes, muy buenas tardes, le escucho. Marina, yo te pregunto, Dígame, profesor Yepes. ahorita con tu realidad, con tus circunstancias, ¿lo seguirías a Moisés a pasar la tierra prometida? ¿A pasar el desierto para llegar a la tierra prometida? Voy a empezar diciéndole, para ser líder, de mi parecer, hay que ser nacidos, profesor, para saber convencer, para que la gente que uno quiere que lograr algo, se encamina a algún objetivo, para convencer a eso hay que ser convencedores. Tratar de llevarles a ganar ese objetivo, profesor Yepes. En esas circunstancias, hace poco he asumido al cargo de directora y al principio, como usted dice, a veces cuando uno no tiene esas cualidades para dirigir, a veces uno vive con ese temor, ¿no? Con ese miedo. Pero, dado las circunstancias, uno tiene que, pues, poner a frente, afrontar a lograr esos objetivos. Y en mi caso, pues, en estas circunstancias que ya yo he asumido, tengo que seguir a lograr esos objetivos, a dirigir esta institución, profesor Yepes.
Ahora yo te pregunto, Marina, y te pongo a ti, ¿tú seguirías a Moisés con todo lo que implica caminar en el desierto con tu familia? Si es un objetivo a lograr que yo debo de, para cambiar, ¿no? Y para lograr un objetivo, sí, profesor, seguiría. Qué difícil, ¿no? ¿Tienes tu mamá anciana? Sí, profesor. Imagínate la gente con su mamá anciana caminando por medio del desierto. E imagínate el liderazgo de Moisés para movilizar a tanta gente en el desierto, el liderazgo, ese don de convencimiento, esa capacidad para que miles de personas se movilicen con sus hijos, pero es impresionante. Ahora, ese liderazgo de Moisés, claro, no vamos a nivel de Moisés, pero sí lo queremos una partecita, aunque sea un poquito de ese liderazgo, para poder movilizar a nuestra comunidad educativa. Dime, Román, te escucho. Buenas tardes, profesor Yepes. Buenas tardes, colegas. Más bien con la disculpa del caso, porque la cobertura, ese momento que me llamó, creo, se colgó. Quizás para responder o alguna, quizás maestro Yepes. Sí, escucho. Ahora yo te pregunto, Román, ¿ahora me escuchas bien? Sí, no sé si, ya. si Ahora había consigna, ¿no? Sí. Sí, le Román, escucho. ¿qué haces día a día? ¿Qué haces todos los días? Nárrame brevemente lo que haces todos los días. Ahora, en época de trabajo. A ver, es importante, al menos en esta coyuntura, claro, en esta coyuntura, claro, organizar nuestro tiempo, maestro. Y en esta organización del tiempo está pues el tema familiar, el laboral. Creo que el tema de nuestro amigo está un poco mal su internet. Es muy probable que esté fallando su internet. A ver, profesor Edgar Milla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Yepes. Edgar, quiero que tú me digas cómo es tu día. ¿Qué cosas haces en tu día? En un día normal de trabajo. ¿Cuáles son tus actividades? ¿Qué vienes haciendo? Bueno, durante el día, primero organizar el tiempo de acuerdo a un horario determinado, teniendo en cuenta también el horario de los niños, ¿no? O sea, para poder trabajar, para poder llegar, para poder compartir los aprendizajes propuestos por el día, ¿no? En la mañana organizo bonito mi tiempo, ¿no? O sea, antes ya, ¿no? Para poder dar a conocer a los niños. Entonces, hoy día, por ejemplo, yo doy a conocer en la tarde a los niños qué vamos a trabajar el día de mañana. O sea, hoy yo planifico para el día de mañana, para tener todo organizado y para no improvisar, ¿no? Para que sea todo planificado y la planificación refleja, pues, el trabajo, ¿no? Bien claro dice el dicho, ¿no? Planea y trabaja en tu plan, ¿no? Planifica y trabaja en tu plan, ¿no? Eso es lo que yo hago. Cuando dice, ha empezado a la función de compartir pantallas. Edgar, qué gran presentación, Edgar. A ver. Qué gran presentación, Edgar, cuando tú me dices, me explicas que yo organizo con anticipación y el concepto es no improvisar. Qué bueno que tú un día antes ya tengas organizado lo que es tu trabajo con tus alumnos, tu esfuerzo, el circuito de trabajo.
¿Qué pasaría si improvisas, Edgar? ¿Cuáles son los problemas de improvisar? Por ejemplo, los problemas de improvisar es, ¿no? A veces los niños no están activos, a veces los padres no disponen para que puedan apoyar a los niños. Entonces, cuando yo planifico, ya me esperan y además ya fijamos también, ¿no? Un horario, a qué hora disponen, ¿no? Para poder atenderlos, ¿no? Porque se sabe muy bien que en educación primaria se necesita apoyo de papá, de mamá o de algún familiar, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser más provechoso la clase que se comparte, la enseñanza que se comparte. Edgar, ¿con quiénes trabajas? Yo trabajo con tercer ciclo. Ya, pero vamos a ponerlo así, con tus colegas. ¿Tú eres director o también trabajas con tus colegas docentes? Yo soy profesor de aula. Ya. ¿Y tienes tu director? Sí. Ya. ¿Tu director te apoya? Sí. Entonces, si tienes apoyo de tu director. Te pregunto, ¿tus colegas también te ayudan? ¿Colaboran tus colegas? ¿Son colaborativos? Sí, son colaborativos, ¿no? Cuando tenemos reuniones colegiados, ahí colaboran, son bien colaborativos. ¿Sientes que tu especialista te apoya en mejorar tus actividades de aprendizaje? Sí. ¿Hay trabajo del especialista? Sí, bastante. El profesor Eber nos apoya bastante, nos orienta y es lo mejor que necesitamos. Ya, ¿por qué les digo esto? Porque fundamental dentro de lo que es el liderazgo adaptativo con el grupo humano con el cual trabajas. Si tu grupo humano no te ayuda, si el grupo humano que tienes alrededor no te ayuda, es una desventaja. Pero si tienes un grupo humano que sí te apoya, sí te respalda y siempre está a tu lado, es un buen grupo de trabajo. Vuelvo al ejemplo de Moisés. Moisés tenía una idea, pero hay alguien que lo secunda a Moisés y que le da su respaldo de forma permanente. No sé si ustedes se acuerdan de ese personaje que siempre estuvo al lado de Moisés, apoyándolo en tantas dificultades y en tanta organización para movilizar a personas a través del desierto, tomándolo como ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan el nombre, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de ese personaje? Aarón. Aarón, ¿no? Aarón. Entonces, Moisés no pudo haberlo hecho solo, necesitó el apoyo de Aarón, y también llevándolo también pues a Jesús, por ejemplo, necesitó a sus apóstoles, porque Jesús también es otro líder, ¿no? Jesús es un líder, porque moviliza y da nuevas ideas. Por ejemplo, en su época, en la época de Jesús, es normal, está bien, que si una mujer es adúltera, la mato tirándole piedras, la mato lapidándola, porque era la ley de Moisés. Pero Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, en ese aspecto, Jesús cambia la ley de Moisés para traer otra percepción de lo que significa vivir en sociedad, que yo no puedo ir matando a las personas. Entonces, pero Jesús no lo hace solo, lo hace con un grupo que son los apóstoles, ¿no? Entonces, es fundamental para el liderazgo el grupo de personas con el cual están comprometidos o no están comprometidos con el trabajo. O sea, hasta qué punto tengo estas personas que quieren hacer las cosas, que quieren cambiar, que quieren hacer, o también un grupo de personas que pueden decir, mejor no lo hago, ¿para qué? Eso cansa, eso aburre. No, el profesor, el director tiene la culpa de todo, y estos aspectos son cosas que pueden suceder, ¿no? Ahora, profesor,
Profesor, vamos aquí a ver. Profesor Johnny Rondán, ¿cómo está? Buenas tardes, Johnny. Johnny, buenas tardes. ¿Me escucha, Johnny? ¿O estás con problemas del internet? Capaz está con problemas. Luz María González, ¿qué tal? Buenas tardes. Luz María. Profesora Luz María, ¿me escucha? Profesor Flavio Gamarra, ¿qué tal? Buenas tardes. Profesor Yepes, buenas tardes. Soy Luz. ¿Qué tal, Luz? Luz, te hago una pregunta. ¿Cómo tú involucras a tus padres de familia para lograr estas metas, estos aspectos pedagógicos? ¿Cómo involucras al resto de tu comunidad? Bien, profesor. Como dice, ¿no? Usted está indicando, el profesor, que el ejemplo de Moisés también, ¿no? Y la adaptación, los estatus de adaptación a los cambios que existen, que se nos presenta en esta pandemia. En el camino que se nos ha, las dificultades que se nos ha presentado, ¿no? Por esta pandemia, profesor, y las dificultades que se encuentra dentro de los padres de familia que no tienen sus hogares prácticamente para todos sus hijos. Algunos, eso nomás, un celular que comparten con varios de sus hijos. A veces en la mañana, en la tarde, están ocupados. Entonces, lo que yo me he adaptado es sacarle copia de las clases, los envío al lugar de trabajo. Y yo misma también he ido ya y les he indicado cómo voy a hacer la secuencia del trabajo para poder lograr. Pero no es tan fácil, profesor Yepes. A veces, como digo, hay que adaptarse en el tiempo que ellos tienen y me puedan atender. Eso es solo que puedo alcanzarle algunas cosas que... Ya, entonces tu forma de involucrar es que tú has ido a las casas y les has explicado la forma de trabajo. Exacto, he ido, no digamos que no he ido permanente, ¿no? Los envío con otras personas que viajan, yo mismo también vienen, estoy pendiente de que cuando van para poderlos enviar. Estoy llevando la secuencia de su trabajo. Como también, como le digo, los padres comparten el celular con varios de sus hijos. Tienen en la universidad, tienen en la secundaria y la primaria, y como que también ellos muy poca la importancia le dan a los más menores. Eso también se encuentra. Bien, entonces, todo eso. Una de las formas para involucrar es que tú has ido y te has comunicado con ellos, ¿no? De forma presencial. Sí, profesor. Muy comunicarme de todas maneras, ¿no? Entonces, sí, el año pasado ha sido más dificultoso porque ellos mismos también y nosotros por el susto, por el miedo, como no, todos esos casos, ¿no? Pero ya cuando comentaron de que ya iba a ser presencial, ¿no? Dije, bueno, pues, porque en realidad conscientemente viendo lo que los niños no llegan a desarrollar tal como debe de ser. Hay muchas dificultades, profesor. Uno de los aspectos para involucrar a las personas en tus metas es empoderar. Empoderar en el sentido de darle trabajos, responsabilidades a otro personal a fin que se cumplan las metas. Porque el líder lo que hace es darle responsabilidades al resto de su personal. No necesariamente el director de un colegio tiene que estar siempre en todos los proyectos, porque tampoco podría estarlo.
pero lo que sí puede darlo es el empoderamiento a que otro personal logre desarrollar estos aspectos, ¿no? Bien, ahora... Exacto. Más o menos como puede ser familia, ¿no? Que esa padre familia también los apoye al resto. Lograr que los padres apoyen. Sí. Y como también profesor Yepes, dentro del transcurso del trabajo se encuentra también, pues, ¿no? Que los padres, como dicen, tienen sus quehaceres de trabajo en la chacra, con sus animales, con las chacras, entonces como que también en el día no los atienden. ¿Ya? Y las tardes cuando llegan, ahí todavía llegan a atender. Eso también encontramos. Por eso, como digo, en el camino nosotros tenemos que ubicarnos el tiempo que ellos tienen. Gracias, profesora, gracias. Hilario. Así es, profesor. Buenas tardes, Hilario. Maestro Yepes, buenas tardes. Hola, Hilario, una pregunta, Hilario. ¿Cuáles Sí, son maestro. tus aspectos positivos y negativos en tu trabajo, en tu persona, en el tema laboral? Bueno, los aspectos positivos, maestro, es que, por decir, en el caso de Conococha, yo estoy yendo los lunes. El ¿Ya? problema es pues allá la conectividad. O sea, nos han entregado las tabletas, pero con el chip de Entel. Ya. Y allá no hay otro, internet, ¿no? De Entel. Lo que estoy yendo son los lunes, llevando la ficha para la semana, ¿no? De Aprende en Casa de la plataforma web, porque tampoco no hay Radio Nacional y tampoco televisión, TV Perú, porque es cable. En Conococha Ya. tienen todo cable. Y yo les dejo ¿cómo se llama? Como voy los lunes, les dejo todas las fichas para la semana y aprovecho ese día, maestro, como voy, trabajo un par de horas todos los lunes, como estoy llevando las fichas, y ya trabajo. Muy bien, muy interesante el trabajo que estás haciendo, Hilario. Entonces, tú estás yendo todos los lunes a Conococha con el material impreso, ¿a eso me refiero? ¿A Hilario? ¿Lo llevas el material impreso? ¿Me escuchas, Hilario? Bien, entonces nuestro amigo Hilario nos da otra perspectiva de que sí va llevando estos materiales, ¿no? A lo que es Conococha. Entonces, como hemos visto acá, el liderazgo adaptativo tiene que haber algunas conductas para poder nosotros nosotros queremos ser líderes, necesitamos aspectos como, primer caso, identificar qué cosa hacemos diariamente. Identificar... Sí, maestro, sí, la Hilario, señal te creo que escucho. Sí, la señal sí. creo que se ha ido, maestro, y no tengo dificultades. Ahorita lloviendo por Cata, que por eso hay dificultad. Ya, no te preocupes, Hilario. Sí, está bien. Más bien te felicito de que estés haciendo ese trabajo de forma permanente. Sí, sí, maestro, y también, claro, eso manteniendo el protocolo, ¿no? También ya he tenido reunión casi 3 veces ya con la Pajua, ¿no? Como son pocos también, casi ya en esta parte he avanzado ya, por decir, con las reuniones que he tenido, esto de mantenimiento, esto de caliguarma, todo eso, maestro. Ya, y cuando ellos, ya les dejo responsabilidad, además que toda la presidenta de Pajua y el comité de CAE, ¿no? Lo que tú Cuando estás van ahí, haciendo ahí es empoderar. Como sí, tú no puedes estar, le empoderas a la presidenta de APAFA, a los líderes políticos de la comunidad para que te apoyen en tu trabajo. sí, sí, maestro, y como se llama, más que todo es la presidenta Pajua, es casi mi brazo derecho, porque estamos trabajando coordinadamente con las autoridades ahí, con Ococha. Gloria, ¿querías la palabra?
Sí, profesor Yepes, muy buenas tardes, colegas, muy buenas tardes. Profesor Yepes, para poder indicarles en el trabajo el día a día que venimos realizando, a mí en el aspecto positivo, profesor, en este año me ha facilitado bastante o me está facilitando las tabletas que nos han entregado con el chip de Vitel. En Parcos sí hay cobertura de Vitel, ¿no? Entonces yo trabajo con los niños, planifico mi sesión de aprendizaje de día a día. Yo trabajo por Meet con mis estudiantes, profesor. Yo estoy con el 5º y 6º grado y bastante me ha apoyado. Ya tengo un horario establecido con ellos, ya saben cuáles son sus responsabilidades. Ya los papás ya se han empoderado del horario, ellos ya saben, ya les he explicado. He tenido una reunión también con ellos para indicarles que los niños hace cuenta que estuvieran yendo al colegio, ¿no? Ese horario es muy sagrado para ellos que tienen que estar y trabajar, ¿no? Yo trabajo de 9:30 hasta 11:30. El aspecto negativo sería, profesor, que nosotros cuando trabajamos todos los días y también nuestros estudiantes, por ejemplo, yo los estudiantes de 5º y 6º comparten con sus hermanos que tienen de 1er grado, 2º grado, 3er grado, tercer y cuarto también comparten con la tableta, profesor, y los colegas estamos trabajando muy organizados, dándonos el horario correspondiente, ¿no? Para no cruzarnos y poder trabajar con la misma tableta con los estudiantes que tienen sus hermanos menores. Y la parte negativa es, profesor, que cuando uno trabaja seguido todos los días, no llegamos al mes con las recargas que hace el ministerio. A veces nos falta para llegar más 3, 4 días, ya se nos acaba ya lo que es los datos de las tabletas que nos han entregado, profesor. Eso es el aspecto positivo y también trabajamos muy coordinados con los colegas, los padres de familia, conociendo, indicándoles, ¿no? Profesor, eso es de repente lo que nosotros positivamente tenemos ahora con las tabletas que nos han entregado. Para lograr este liderazgo adaptativo necesitamos algunos aspectos que usted analice dentro de su conducta como persona. Primer aspecto, ¿qué es lo que hago diariamente? ¿Cuál es mi proceso? Llamo por teléfono, me comunico con los padres, tengo capacitación, programo mis actividades, hago mis actividades con anticipación, tengo en cuenta la realidad. Segundo aspecto fundamental, ¿con quién trabajo a mi lado? ¿Quién me apoya? Me apoya el especialista, mi director me apoya, tengo el respaldo de mis profesores. El aprendizaje no es solo una exposición, el aprendizaje es una relación. Somos profesores, pero a la vez somos alumnos. Aprendemos de los alumnos y también aprendemos del profesor. No hay aprendizaje en una exposición de 2 y 3 horas donde alguien se pone a hablar y ustedes se quedan dormidos, como también pasa con los alumnos. Entonces, tiene que haber esa situación. El tercer aspecto tiene que ver con nuestra capacidad para involucrar. Solos no vamos a poder hacer muchas cosas. Necesitamos el apoyo y el respaldo del padre de familia. Necesitamos el apoyo de nuestros compañeros de trabajo. Necesitamos el apoyo del alcalde. Necesitamos convencer al padre de familia de la importancia de la educación porque no está bien que su hijo continúe siendo un ganadero, que hay algo más allá que cuidar vacas u ovejas y que su hijo tiene oportunidades en un mundo para asumir responsabilidades más grandes y beneficios económicos también. Necesitamos ver nuestros aspectos positivos y negativos y eso es parte fundamental del líder adaptativo. El líder adaptativo necesita convencer y trabajar con gente a su alrededor que le va a hacer crecer como persona. Y aquellas personas que nos hacen la vida imposible, muchas veces, en el mejor de los casos, no hacer caso. No hacer caso, porque siempre vamos a encontrar en el camino algunas personas que nunca les vamos a gustar.
y aunque usted haga cosas positivas, siempre van a tener personas que injustamente no estén de acuerdo con lo que usted haga, a pesar que usted lo hace con buena intención. Quiero que vean aquí un video corto, pero a ver, ¿qué opinan? It's smarter to travel in groups. Bien, en esos 3 videos es una imagen muy interesante. Los pingüinos coordinan moverse todos para un lado para que la orca no se los coma y todos en conjunto logran algo, evitar ser comidos, igual con los cangrejos, ¿no? Igual también con las hormigas. Bueno, ya sabemos cómo las hormigas es el ejemplo del trabajo en conjunto. Para finalizar esta reunión del día de hoy, llegamos a una conclusión. A ver, por favor, profesor Cremonini, a ver, por favor, lee la primera parte de esta conclusión. A ver, dice, yo creo que para el negocio lo más importante es que la organización se vuelva más adaptativa. Aquí el punto es asegurar que las personas se mantengan con mentalidad de cambio de la institución, ya que sin importar si están teniendo... No se ve toda la pantalla, profe. Ya, a ver, si están teniendo... A ver, vamos a poner acá... ¿Ahora lo ves? Está igual. Ah, ya sé por qué no ves. Seguro no ves porque están los nombres de las personas, ¿no? Sí. Ya, bueno, ya evitemos eso ya, para no... Ya. Sí, se ve. Dice, lo que pasa es que tendrías que achicarlo, pero ya, dice, yo creo que para el negocio es fundamental, lo más importante es que la organización se vuelva mucho más adaptativa. Aquí el punto es asegurar que las personas se mantengan con una mentalidad de cambio. Cremonini, ¿por qué los profesores tienen que tener una mentalidad de cambio? Profesor, en principio, bueno, a veces hay que diferenciar entre lo ideal y lo real. Y muchas de las veces nosotros somos muy idealistas y no realistas, ¿no? Entonces, pero el profesor es uno de los profesionales que tiende a cambiar de acuerdo a las circunstancias o al contexto donde se encuentre. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos de nuestros colegas que son reacios al cambio? No, yo me formé así y así debo ser, dice, ¿no? Entonces,
no hay una capacidad de querer cambiar, de querer de repente ver a su institución educativa en lo más alto, ¿no? Siempre hay trabas, siempre hay una situación de que a veces el director puede proponer cosas positivas, pero a veces los maestros traemos abajo todo eso. Y no solo los maestros, inclusive las organizaciones de apoyo, como este caso, las APAFAS o la comunidad en general, que a veces se desentiende de toda esta situación, profesor Yepes. Muy bien, entonces, hay veces ocurre que nos acostumbramos al status quo, que es lo mismo que venimos haciendo todos los días. La rutina. Y hay algo que Cremonini, yo te digo, mira, los resultados en algunos colegios en el Perú son desfavorables en la prueba de evaluación censal y sin embargo continuamos en lo mismo. O sea, continuamos en lo mismo y los resultados son malos. Es como decir, me detectan diabetes, pero sigo comiendo azúcar, sigo comiendo queques, sigo comiendo gaseosa, pero estoy con diabetes. O sea, no tiene lógica. Si las cosas no están funcionando cuando yo hago determinados procesos, entonces capaz si lo cambio y lo muevo al revés, la cosa cambie. Por supuesto. Por eso le digo, pero profesor, todo esto involucra a todos los miembros de una comunidad educativa. Yo sé que de repente, o sea, no solamente el director puede ser el líder, sino también los mismos docentes, y que puedan delegando funciones inclusive a otras personas, pero tiene que haber esa voluntad. Y cuando no hay esa voluntad, cuando se le dice al maestro, tienes que cambiar de estrategia porque no estamos logrando las metas. ¿Qué dice el maestro? Dice, pues bueno, pero ¿qué interés tenemos en eso? Que si al final los niños aprenden o no aprenden. Y muchas las veces, profesor Yepes, caemos en la situación de que yo siempre he criticado y vuelvo a reiterar mi crítica, que cuando los directores, por ejemplo, informan al UGEL, informan al 100% de las acciones que se han logrado. Pero en la realidad es otro. En la realidad hay muchos factores que juegan en contra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, para empezar, no sabemos si somos una escuela multigrado, si somos urbano, no somos urbano, y todo lo demás. Lo otro, de que la conectividad no está funcionando como debe ser, pese a que el gobierno distrital de Cata está haciendo un esfuerzo de poner platos repetidoras de televisión. Pero dentro de eso también hay personas, los padres de familia, que no quieren saber nada con esta educación virtual. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, con ellos? Se excusan que se van a la chacra, se van a la puna y se van a todo lado, menos el interés a la escuela. Y otro caso que de repente los maestros también callamos es de que muchos los padres de familia mandan a la escuela a sus hijos. ¿Por qué? Porque simplemente están sujetos a que les den ese bono de, ¿cómo se llama? Los bonos del Estado. Del Estado. Entonces, yo, como dice, yo tengo que mandar a mi hijo, pues porque tengo que cumplir con eso. Entonces, prácticamente nosotros, los maestros, nos estamos convirtiendo. Y ahorita, por ejemplo, ¿cuántos padres están clamando que se vuelva a la institución? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque dicen bien claro, bueno, ahí te vas a arreglar con el maestro César, con el maestro Johnny, con el maestro Wilfredo, ahí te arreglas, porque yo no puedo acá, dicen. Y eso de la excusa de que no, que tienen que trabajar y todo lo demás, profesor, para mí, por ejemplo, no existe. Entonces, nosotros tenemos que, si queremos ser verdaderos líderes, tenemos que involucrar a toda una comunidad educativa, que nuestros padres estén con nosotros, porque simplemente estos últimos años, el maestro ha sido el sostén de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque los padres pues simplemente no contribuyen al desarrollo de una institución educativa. Muchas gracias. Bueno, ya lo has dicho todo. La segunda implicación de la organización es cuando el líder es consciente que no puede encargarse de todo.
permite que las Claro. personas a su alrededor crezcan y se desarrollen. Esto es un elemento que el personal demanda, lo cual hace mucho más divertido y motivante el trabajo. Puede estar en una organización donde se ven creciendo profesionalmente, lo cual tiende a crear un clima organizacional más positivo. ¿En qué sentido? De que necesitamos entender el cambio como algo importante en nuestra vida y necesitamos entender el sentido de empoderar a otras personas, empoderar a otros grupos. Si no empoderamos a otros grupos, no podemos sacar adelante nuestras metas. Diga, profesor Román, le escucho. Ojalá que no se corte la cobertura, maestro Yepes. Sí, bueno, A ver, sí, le escucho. Cuando se habla de cambio, y estos cambios se han dado en todo orden social. El problema es que muchas veces nos enfrentamos a estos cambios y si nos damos cuenta han llegado de una manera inesperada. Y no nos guste o no, tenemos que enfrentarnos. Estas cosas a veces lo vemos de esa manera, pero evidentemente cuando se dan ciertos cambios en todo orden, como que a nosotros nos genera nuevas oportunidades, nos hace más fuertes, quizás más innovadores, quizás aprendemos más cosas, nos da mayores fortalezas. Pero sin embargo, como en el video usted había presentado, tiene que ser trabajos educativas, tiene que saber comunicar, llegar, convencer quizás a esa comunidad educativa para que todos asumamos esa gran responsabilidad, porque solo vamos a poder, profesor Yepes. Entonces, esto del cambio, en términos concretos, nos trae muchas oportunidades de aprendizaje, y a todos. Hoy, con esto de la tecnología, muchos hemos aprendido. Entonces, solamente hay que adaptarnos a la realidad y sacar lo mejor de nosotros y enfrentarla. Evitarla no creo, maestro Yepes. Eso quería presentar. Ahora, frente a los cambios que vienen, lo que nosotros queremos a los alumnos, entiendo a veces la desesperación de algunos profesores y directores cuando lo que detectan es que no hay interés del padre de familia en el colegio. Y no lo hay porque para estas familias lo importante es el ganado o el cultivo. Eso es lo importante. No entienden el motivo del colegio porque ni el padre de familia tiene niveles de educación superior ni la mamá. Entonces no entienden del por qué estudiar, porque simplemente están en un nivel de trabajadores agropecuarios o trabajadores ganaderos, ¿no? A partir de ahí yo creo que siempre es muy importante el sacarlos a los chicos, el llevarlos a una universidad, el llevarlos a una institución privada. Tiene problemas de internet. El darle a las personas, a las personas otra mirada, otro ambiente, otras posibilidades. Que el mundo no es Recuay, que Recuay es algo muy pequeño, muy pequeñito. Y Lima tampoco es el mundo. Hay algo más allá de Lima. Hay países desarrollados. Entender que Perú es un país muy pequeño, es un país muy limitado, tiene una tecnología muy atrasada. Para eso necesitamos ser líderes y darles a entender a los padres de familia que muy aparte de sus actividades agrícolas, agropecuarias, tienen una gran oportunidad en el sentido del colegio, la educación como cambio de su vida. Y sí sé que es difícil. Seguramente Cremonini, ¿con cuántas paredes se habrá ido? Quiere hacer cosas positivas, no le permiten, lo critican. Al final muchos te dirán, mejor no hagas nada y vas a estar más tranquilo.
Profesor Yepes. Sí, te escucho. Justo también eso queríamos, pues, bueno, son percepciones que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una educación rural, aparte de lo que usted ha hablado, también hay otras limitaciones que pone el mismo ministerio a través de ustedes como órgano intermedio. Entonces, ¿a qué padre le gusta que su hija esté estudiando o con un solo profesor en 6 grados, por ejemplo? Claro. ¿Se da cuenta? Y mientras ustedes como especialistas tienen a sus hijos, por ejemplo, en colegios particulares. Entonces, ¿dónde está lo que se pregona, no? De que hay que cerrar brechas entre lo urbano y lo rural, ¿no? Al contrario, ¿qué hace el ministerio? Por ejemplo, dice, no, señores, lo rural va a ser lo rural. Listo. Entonces, hay un solo docente para 6 grados. O en todo caso, hay por ciclos. ¿Por qué? Porque la gran meta que tiene el ministerio es, dice, pues, si no tienes alumnos, ¿para qué? 25, 30 alumnos, sí. Ya ve, entonces yo como padre diría, bueno, en vez de llevarlo a Juan Pablo II de San Miguel, mejor lo llevo al Vallejo, que me lo van a dictar a 1 grado cada docente. ¿Se imagina usted? Entonces, también hay que considerar todos esos puntos de vista. Y alguna vez yo le decía a usted, ustedes cuando van al Ministerio de Educación tienen que plantear todas esas cosas, porque no se trata de que se racionalice a las instituciones educativas, donde inclusive ha habido buenos resultados. Sí ha habido buenos resultados. Desde el año 2000 ha habido resultados de evaluaciones censales que han ganado las instituciones educativas y todo. Pero sin embargo, nos topamos con esa gran realidad que inclusive, imagínense, ahora el padre nos dice, profesor, ¿y ustedes van a dictar inglés? No, porque somos EBI de fortalecimiento, EBI de revitalización o EBI en ámbitos urbanos. Entonces, si se habla de un currículum nacional que debe ser único, inclusive para todos, se debe dar las mismas oportunidades a nuestras instituciones educativas rurales, profesor Yepes. Bueno, ¿qué te digo, Cremonini? Te digo que no me parece y no estoy de acuerdo con algo de la política del Ministerio de Educación, en especial racionalización. El ministerio saca esas normas de racionalización y yo interpreto que lo sacan en el concepto de que el fin de Lima, Coyique es lo último que existe. Considero que existe un total desconocimiento de las áreas de gestión del ministerio sobre los procesos de racionalización y lo que significa la educación en el mundo rural. No lo puedes entender hasta que no caminas o subes a Alpacocha, a Tapacocha, a Pitec, a todos estos lugares, a Buenos Aires, y conoces los colegios, entienden que los niños inclusive llegan a caballo a veces a las escuelas. Entonces, no existe una correlación entre la política del ministerio y la realidad rural. Es una pena, también tenemos problemas graves en el concepto de qué cosa es el quechua y hasta qué punto, más de Recuay, el ministerio lo considera como un lugar donde se tiene que dar prioridad al quechua, cuando sabemos que existen discrepancias de los mismos directores, de los mismos profesores, de los mismos padres de familia con respecto al idioma quechua, pero yo no sé cómo el Instituto Nacional de Estadística e Informática declara que ciertas comunidades son quechuas y se les pone el quechua, y lejos que sea algo de mucha felicidad para la comunidad, que la comunidad se sienta contenta con lo que haya el quechua, no sucede así. La comunidad está insatisfecha y también es claro decir que muchos de los funcionarios del Ministerio de Educación en Lima tienen sus hijos en el LIBNE, en el británico, y no los tienen estudiando quechua. O sea, si el quechua es tan bueno, ¿por qué los funcionarios del ministerio no tienen a sus hijos estudiando quechua, pero sí los tienen en el himna o en el británico, ¿no? Porque eso es lo que sucede. Su crítica es acertada, yo no puedo negarme a que es una crítica real. Y en los procesos de racionalización como que no ayuda a mejorar la educación de los niños en los colegios rurales. Eso es una verdad.
como varias cosas que en el Perú, Cremonini, están atrasados. Porque el Perú hay varios sistemas que podrían cambiarse para hacer una organización más justa, pero tenemos sistemas muy, muy atrasados, empezando por la ley de contrataciones del Estado. La ley de presupuesto de contrataciones, estimado Cremonini, a mi parecer, totalmente desastrosa, muy atrasada. Somos tan atrasados que hasta el gobierno le tiene que dar la plata a Inglaterra para que haga obras, porque si el gobierno lo quiere hacer por sí solo, sabe que no lo va a hacer. Al final, la reconstrucción del norte se le ha dado dinero a Inglaterra. Ahí los ingleses son los que están construyendo el norte, porque tenemos incapacidad en la ejecución presupuestal. Así que plata no creo que sea el problema es que no tenemos las normas ni las leyes para ejecutarlo. Y ese es un problema real también. Bien, gracias profesores por estar presentes en esta actividad. Han sido muy amables. Esta es la primera reunión y ya nos estaremos en las próximas actividades reuniendo para avanzar con estas actividades de liderazgo adaptativo. Gracias, colegas. Muy amable. Buenas tardes. Gracias, profesor Yepes. Gracias, profesor Buenas Yepes. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor Yepes.